Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Alguien me confirma, por favor, si me escuchan bien? Buenas tardes, sí se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la idea es que demos inicio a nuestro proceso de capacitación del día de hoy. Vamos a tratar, como les decía Diego, cómo implementamos los programas de gestión al interior de la organización. Vamos a hacer un recorrido por norma y vamos a hacer un recorrido por estándar para identificar los programas y posteriormente porque estamos ya gestión de programas. Entonces, de vital importancia que ustedes conozcan, identifiquen qué me está requiriendo la norma y el estándar frente a este requisito. Me dicen que se está escuchando entrecortado. Hola Karen, buenas tardes. Sí, Sí. efectivamente se te escucha como la conexión un poco intermitente. Dios santo, eso me preocupa mucho. Voy a apagar cámara. A ver. ¿Me escuchan? Quiero ver. Yo te escucho perfecto. Yo te escucho Sí, ahora perfecto. se te escucha ¿Me mejor. escuchan bien ya? Perfecto, listo. Entonces voy a quitar cámara y a ver cómo entonces nos va con la capacitación. Entonces, como les decía hace un segundo, lo que vamos a verificar hoy es esos programas porque están quedando muchos hallazgos. Me gustaría que todos fueran un momento antes de iniciar a su norma, a su estándar, y vamos a verificar todos el numeral 4.2. Entonces, para que todos visualicemos y ojalá pues todos tengan la mano a la norma en la mano, para que puedan pues verificar este numeral. El 4.2 que me está diciendo, la empresa debe documentar y evaluar anualmente la eficacia de los programas. Y me relaciona A, B, C, D, que sería Programa de Delitos de Comercio, Prevención de Adicciones, Responsabilidad Social, Prevención de Corrupción y Soborno, y adicionalmente el Programa Anual de Capacitación. ¿Esto qué significa? Que son 5 programas lo que la organización pues, definitivamente debería de implementar al interior y es donde se están presentando los hallazgos. Cualquier cosa, por favor, como no estoy visualizando mi cámara, perdón, la pantalla, entonces sí, para que porfa me avisen si se vuelve como entrecortar o quedan entrecortados en algún momento. Lo que vamos a desarrollar hoy, entonces, la metodología y la construcción de los programas establecidos en el estándar 601. Esta va a ser la metodología, como les contaba hace un momento, conocer precisamente esos requisitos que traigo tanto de norma como de estándar y cómo, pues, miramos una metodología que tengo diseñada y que nos puede servir como modelo. Primero, el primer programa de gestión, de cierta manera, es nuestro sistema de gestión para la prevención de riesgos. Y cuando yo hablo de sistema de gestión para la prevención de riesgos, empiezo a evaluar cómo al interior de la organización, en el numeral 6.1 por norma, y ya venimos como hablando mucho del riesgo, desde el concepto del riesgo, desde la conceptualización del mismo. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a hablar de que casi que nuestro primer programa, podríamos decir, nuestro primer mini sistema de gestión que tenemos en la norma, pues precisamente es el de gestión de riesgo. Y empezamos a validar y a decir, ok, ¿qué nos está diciendo la norma? ¿Cómo establezco ese alcance, esa evaluación del riesgo? Y cuando establezco esa evaluación del riesgo, pues que tengo precisamente esa identificación, ese análisis, esa valoración del riesgo. Y en esos criterios, si nos estamos dando cuenta, vamos a tener un ciclo PHBA de cierta manera, y cuando hablamos desde los programas, es importante pensar que estamos hablando desde un ciclo PHBA. Y este ciclo PHBA, ¿qué me va a permitir? Pues realmente poder planear ese simulacro, poderlo medir, poderle hacer seguimiento, y de cierta forma estos son los programas de gestión. Los que venimos de cierta
cierta manera de implementar también sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, es más claro el concepto de qué es un programa de gestión, porque finalmente las normas hacia estos sistemas sí me establecen que debo establecer unos indicadores, unas actividades, unos cronogramas, y me va dando unos requisitos para implementar. Entonces, por eso cuando hablo desde el primer programa y gran programa que tendría mi sistema de gestión de seguridad y control BACS, pues ¿cuál es precisamente nuestro sistema de gestión de riesgos? Sería nuestro primer programa y es donde diríamos, bueno, ok, empezamos con una fase de planeación, que es todo el alcance, el contexto, los criterios, el procedimiento que me pide la norma. Voy para toda la parte de evaluación y tratamiento del riesgo, que es esta parte, el hacer del programa. Luego vamos para una parte de seguimiento y revisión, que es de cierta manera la verificación, y todo el ciclo completo me va permitiendo que revalorar, hacer el análisis nuevamente y poder determinar qué acciones de mejora o acciones correctivas. Que esto pues lo que me va a permitir pues realmente es que tenga un sistema de prevención y que realmente pues esto se nos convierta en un programa de gestión de riesgo. Cuando hablamos desde OEA, empezamos a identificar que en OEA tenemos que es de cierta manera un programa y que esto me está permitiendo a mí ¿qué? Pues gestionar los riesgos para importación y exportación, y por eso es que de cierta forma ellos de la manera en que lo plantean con estas actividades pues lo establecen es como un programa de gestión. Entonces, que es tan importante que nosotros veamos la gestión de riesgo, siempre lo hemos visto como un numeral más de la norma, pero cuando empezamos a validar sus requisitos, realmente es un programa de gestión. Siempre la norma, igual siempre vamos a hablar desde la cadena de suministro, la norma siempre me está hablando desde esa prevención de delitos de comercio exterior, me está hablando desde esos gestión de riesgos de la cadena de suministro, me está hablando desde esos derechos humanos y promover la seguridad en la cadena de suministro. Y recordemos que mi cadena de suministro inicia desde las materias primas, ¿hasta dónde? Hasta mi usuario final. Todos los riesgos que se puedan dar, y aquí es importante porque hoy no vamos a verlo tanto con los ojos solamente en la contaminación de la carga. También empezamos a ver que tenemos otros riesgos vinculados y empezamos a hablar de derechos humanos, empezamos a hablar de esos riesgos vinculados al comercio internacional, riesgos vinculados también a los programas de adicción. Entonces empezamos a visualizar bastantes riesgos que me van a impactar realmente toda mi cadena, todos mis eslabones, y que realmente si esos eslabones son impactados, pues cómo me puede afectar realmente pues mi seguridad. Entonces, por eso es tan importante que desde la cadena de suministro, pues evaluemos precisamente no solamente los riesgos que están vinculados a la carga, sino todo lo que vamos a visualizar el día de hoy. Cuando siempre tenemos nuestra cadena, empezamos a hablar como de esa contaminación, de esos robos, que es lo que les decía hace un segundo. Pero si yo empiezo a involucrar en cada eslabón cuáles son los riesgos de derechos humanos, que tal vez me puede impactar, entonces ahí es donde empezamos a decir, ok, ¿cómo nos puede afectar? ¿Cómo se puede materializar? Y pues cómo se puede dar una trata de blancas en un contenedor nuestro, una trata de personas, cómo se pueden empezar a materializar precisamente ese tipo de riesgos. Entonces hoy es quitarnos esos riesgos solamente desde la cadena de suministro a los riesgos que se pueden presentar también desde este tipo. Entonces, por eso es tan indispensable que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de los programas de gestión es súper importante que nosotros identifiquemos que los programas de gestión van a tener unos indicadores, van a tener alineados unos objetivos y unas metas que ya me ha dado como concepto la norma. Quiero decirles que la norma, tristemente, solamente me da el concepto desde programa de capacitación y no desde programa de gestión, que realmente hubiese sido muy interesante que la norma nos hubiese definido qué era un programa, porque realmente cuando vamos a la norma y vamos al numeral, al glosario de términos, identificamos el concepto de programa, solamente voy a encontrarlo en el número 67. ¿Y qué me dice el concepto de programa en el
concepto número 67. Programa de capacitación. Conjunto de actividades orientadas a generar, mantener y mejorar las competencias del personal relacionadas con el alcance y la eficacia del sistema. Pero me da es más enfocado a ese tema de la mejora de competencia, más no a lo que es en sí el concepto de programa. Entonces, ¿qué me está diciendo la norma? Tenemos unos indicadores, que es esa referencia cuantitativa, que vamos a medir la eficacia. Vamos a hablar desde ese objetivo, como resultado, cuál es ese resultado que vamos a lograr con este programa y cuál es la meta que hemos definido para cumplir este objetivo. ¿Y que dónde lo vamos a medir? En este indicador. Pero cuando la norma me está diciendo, mira esa eficacia de los programas, pues realmente yo salto automáticamente ¿a dónde? A los indicadores. ¿Y dónde me está diciendo que mide esa eficacia? Literalmente en el numeral 4.2, que es el numeral que hoy nos tiene acá, y que realmente me está diciendo cómo yo establezco precisamente esos mecanismos de medición, cómo establezco estos programas, pero no solamente me quedo en la política me está dando un marco de referencia, pero ok, hay que medirlos. Entonces es supremamente importante que nosotros establezcamos cuáles son realmente la manera en que vamos a evaluar esa eficacia. Y ojo, recordemos que la eficacia, pues, está más el cumplimiento, pero cuando nosotros desarrollamos programas, ¿qué buscamos? Esa efectividad. De nada me sirve tener programas de gestión que yo cumpla con 10 actividades, pero al final mi impacto fue negativo porque el riesgo se materializó. Entonces aquí la invitación es que vayamos un poco más allá y validemos que realmente nuestros programas de gestión sí son efectivos para el riesgo que estamos intentando mitigar y que no se materialice. Cuando hablamos de programas es importante traer desde los conceptos lo que es el ciclo de Deming, el ciclo PHBA, el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Cuando yo tengo mi programa de gestión planteado para implementar, pues yo que voy a planear al principio de año cuáles son esos objetivos, esos recursos, esos procedimientos, qué voy a ejecutar de mi programa. Normalmente tenemos un cronograma que ya lo vamos a visualizar, cómo lo logro verificar y finalmente qué acciones tomo para que se logre mitigar precisamente esos riesgos que estamos gestionando a través de los programas. Entonces, cuando hablamos desde esa gestión de esos programas, entonces, ¿qué queremos visualizar en esos programas? Que nuestro ciclo PHBA se cumpla y que realmente me esté generando valor a la organización. Cuando yo visualizo que tenemos un documento de programa estático, estándar, realmente qué gestión le estamos midiendo, qué eficacia le estamos midiendo. Y ahí es donde nace precisamente que los programas de gestión pues son dinámicos, son un proceso sistemático que me va a permitir pues implementar una estrategia de prevención y que realmente pues podamos medir esa eficacia. Desde la norma como tal, solamente me plantea un programa de gestión, pero es el enlace para que se desarrollen los demás programas que lo vamos a visualizar poco a poco. Entonces, cuando yo ya establezco en la norma, ¿dónde me dice el primer programa? Vamos a evaluación de desempeño en la auditoría interna. Cuando yo hablo de la auditoría interna y esa evaluación de desempeño, ¿qué me está diciendo? Tenga un programa de auditorías. ¿Y este programa para qué? Para auditar todos los procesos que conforman el sistema de gestión, su enfoque, su periodicidad, debe establecer la madurez, resultados de auditorías anteriores y importancia y criticidad de los resultados basados en qué? En esa gestión de esos. Entonces, la norma está pidiendo como tal, dentro del numeral de auditoría interna, el desarrollo del programa. ¿Cómo visualizaríamos nosotros un programa de auditorías? Normalmente, en nuestro cronograma de auditorías, donde tenemos tanto las auditorías internas como las auditorías externas, cuáles son esos procesos a auditar, cuál es esa prioridad que nos dice la norma, esa importancia de estos procesos y que me va a
permitir que establecer mi cronograma anual. Entonces, esto lo que nos va a permitir como organización es gestionar todas nuestras auditorías, tanto internas como externas, quién va a ser ese equipo auditor, quiénes son los auditores, y así sucesivamente poder gestionar que también los recursos. Entonces, esto es de gran importancia que nosotros al interior de la organización podamos validar dentro de nuestro primero procedimiento de auditoría interna, nuestros formatos y nuestra ejecución que planeamos en nuestro programa de auditorías, pues todas las auditorías del año. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta frente a programa de auditorías. Voy a validar un momento. Si alguien tiene la manito levantada o alguna intervención. No hay intervenciones. Listo. Voy a regresar a compartir. Entonces, perfecto. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a hablar desde este programa de auditorías, pues empezamos a ver entonces nuestro primer programa y cómo pues lo gestionamos al interior de la organización. Que dónde se va a desarrollar cada auditoría, a través del plan de auditoría que ustedes ya desarrollan por cada una, o si es externa, pues nosotros como ente certificado en el caso de VAX, que remitimos el plan de auditoría, que es un documento totalmente diferente. Nos ha pasado en auditorías que las empresas tienen confundido programa y plan, sí ha pasado, por eso quise traer a colación el programa de auditorías. Cuando ya vamos con estándar, que es donde tenemos los programas de gestión, ¿qué es importante? Nosotros poder identificar que dentro del numeral 4 están los programas en el proceso relacionados con el personal, pero que estos se interrelacionan en todo el estándar. En asociado de negocio, también vamos a tener temas de capacitación por numeral 2 y 3, por 5 y por numeral 6. Entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que toda la norma y todo el estándar pues también me está hablando de esos procesos de capacitación. Y adicionalmente cómo se van a interrelacionar los programas con la norma y con el estándar. Entonces vamos a hablar de la primera interrelación, la política de gestión del sistema, que nos lo trae de la norma desde el numeral 5. La norma me está diciendo que yo establezco una política del sistema. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo establezco la política y adicionalmente, ¿qué debo? Pues debo medirla. Entonces me dice, ok, ¿basado en qué? En ese contexto, en ese análisis, en esos riesgos. Adicionalmente me dice, ojo, para mantener la integridad ¿de qué? De esos procesos. ¿Y cuáles son esos procesos? Delitos de corrupción y soborno, lavado de activos, entre otros. ¿Y dónde se va a visualizar esos programas? Ya lo vamos a ver cuando llegamos, cómo nosotros dentro del programa me está diciendo programas nacional, ¿cuáles son esos delitos? Lavado de activos, entre otros, pero adicionalmente me está diciendo corrupción y soborno en el literal D del numeral 421. Por eso siempre les dije desde el inicio de capacitación, tengamos en cuenta que estamos trabajando sobre el numeral 421 y que todos siempre estemos yendo a ese numeral. Entonces la norma desde la política me está diciendo dos programas. Uno, prevención de delitos de corrupción y soborno. Karen. Señor. Usted puede ver la pantalla, es que hay personas que levantan la mano y seguramente para No, señor, algo. yo les dije que intervinieran porque no puedo visualizar la pantalla porque como estoy mal de señal, si lo pongo desde el celular también para poder ver, siento que se va a caer. Ah, bueno, listo, listo, porque había sí, una señora Serna, no sé. Sí. Hola, no, Karen, era solamente porque se escucha entrecortado, como distorsionada la información a ratos. Entonces uno queda como... ¿Y todavía se está escuchando así? Sí.
Pues ahora se está No escuchando sé bien. si los demás me estén escuchando bien, alguien que me confirme. ¿Se ha escuchado bien después de que yo apagué la cámara? Sí, señorita, yo sí estoy escuchando Sí. bien. Pues se ¿Sí? entiende Ah, bueno, gracias. Sí. con ruido. O sea, se entiende lo que dices, pero hay un ruido, hay intermitencia. Ok, sí, es que estoy en un sitio donde siento que la señal hoy no está ayudando de a mucho. Entonces sí estoy como dependiendo de la señal, pero les pido que porfa me vayan avisando y si hay que repetir, no hay problema. Listo. Entonces en el literal B tenemos esta integridad y este literal B de mantener la integridad respecto a los procesos con que se va a enlazar. Con ese numeral 421, A, que me dice prevención de delitos de comercio internacional, que es mi primer programa, y D, que es la prevención del riesgo de corrupción y soborno. Entonces, con estos dos programas se está enlazando la política. Y adicionalmente, pues con la política de seguridad de información, que lo que me va a permitir que es pues promover estos recursos de tecnología de información. Entonces vamos a ir con nuestro primer programa, que es el prevención de delitos relacionados con el comercio internacional, que ha sido de las preguntas que se ha generado y que siempre han dicho cómo desarrollo este programa. Entonces vamos a visualizar este video, ya les voy a compartir el audio. Las organizaciones criminales transnacionales han encontrado diversas maneras para tratar de insertar en la economía legal los dineros que obtienen como beneficio de sus actividades ilícitas. A esto se le conoce como lavado de activos, un delito que pretende legalizar o dar apariencia de legalidad a las rentas del delito. Narcotráfico, contrabando, trata de personas, tráfico de migrantes, extorsión, corrupción, son algunos de los delitos que se esconden detrás del lavado de activos y cuyas ganancias financian a grupos terroristas y a organizaciones criminales en todo el mundo. Para prevenir y detectar el lavado de activos, nace en 1999 la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, una entidad de inteligencia adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que centraliza y analiza la información recaudada para detectar posibles actividades asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, así como sus delitos fuente en el país. Gracias a su equipo de profesionales altamente calificados en inteligencia económica y financiera, a la implementación de tecnologías avanzadas para el procesamiento de información como el Big Data y permanente innovación en los métodos de análisis, la UIAF proporciona información eficaz a las autoridades competentes para neutralizar los recursos ilícitos de las presuntas redes criminales. Centenares de casos difundidos a la Fiscalía General de la Nación por parte de la UIAF han derivado en incautaciones, congelamientos y otras medidas de extinción de dominio contra bienes obtenidos de manera ilícita, estimadas en billones de pesos que han sido incautados al crimen, y procesos de lavado de activos para desestructurar las redes criminales. Nuestra misión se orienta también en el análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de todos los sectores de la economía, desde un enfoque regional y nacional, así como en el estudio de las posibles estrategias de asociación delictiva y evolución de la convergencia criminal. La UIAF trabaja además en la articulación de los diferentes actores del sistema antilavado de activos y de la mano con el sector privado para fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra los flagelos que ponen en riesgo la seguridad, la economía y el bienestar de la nación. Conscientes de que las redes criminales van más allá de las fronteras, la UIAF trabaja también con reconocidos organismos internacionales, con el objetivo de reforzar la cooperación para prevenir el crimen organizado transnacional y velar por la seguridad y el desarrollo en Colombia, la región y el mundo. Por todo esto y más, la Unidad de Información y Análisis Financiero representa confianza, ya que velamos por la seguridad de la información con la que trabajamos día a día. Discreción porque guardamos la reserva frente a los casos analizados. E innovación porque nos reinventamos constantemente para responder con efectividad y proactividad a la transformación del delito. Listo, chicos. Entonces, cuando empezamos a hablar
desde el programa de prevención del lavado de activos y delitos de comercio internacional, que es nuestro primer programa, entonces empezamos a visualizar que dentro de todas las estrategias, el país ha implementado varios programas que a muchos de ustedes, si es cooperativas, tenemos SARLAF, si tenemos empresas del sector real, ya como exportador, tenemos SAGRILAF, y adicionalmente tenemos CIPLAF para otros sectores, caso por ejemplo los servicios de vigilancia y seguridad privada. Entonces tenemos todos los sistemas de prevención de lavado de activos, caso, entonces vigilancia. Vigilancia tiene CIPLAF, regulado por la Superintendencia de Vigilancia. Tenemos SARLAF y SARO por la Superintendencia Financiera, que nos va a permitir medir ¿qué? Nos va a permitir también, por eso es que cuando nosotros vamos a los bancos a generar pólizas o este tipo, pues nos piden diligenciar los formularios SARO, SARLAF. Tenemos también CIPLAF en todo el tema de coljuegos. Y así sucesivamente, cada superintendencia ha implementado, podríamos decir que ha implementado sistemas de prevención de delitos precisamente para la mitigación del riesgo de lavado de activos y otros riesgos derivados precisamente de esos, digámoslo así, delitos fuente, y que nos va a permitir a nosotros monitorear y mitigar precisamente este tipo de riesgos. Entonces, cuando empezamos a visualizar, cuando ustedes tienen implementado al interior de la organización un sistema de prevención SAGRILAF, pues realmente estamos dándole respuesta a la prevención de delitos de comercio internacional. Por ejemplo, SAGRILAF me incluye proliferación de armas de destrucción masiva. Y así sucesivamente empezamos a visualizar muchos sistemas de prevención que me incluyen otro tipo de riesgos. Entonces, sí es importante que aquí en este numeral lo enlacemos con cuando decimos desde el numeral 5.1 de la norma que se promueve la seguridad en la cadena de suministros como parte integral de la estrategia. Cuando yo lo implemento como parte integral de mi estrategia, ¿yo qué planteo? Ok, yo no soy regulado, no me aplica tal vez por mis montos un SAGRILAF, un CIPLAF, tal vez la superintendencia a la cual pertenezco no me lo exige, no me obliga. Entonces, ¿yo qué empiezo a identificar? Ok, yo podría de manera voluntaria implementar al interior de la organización prevención o este tipo de programas para la prevención. Claro que sí, podríamos tener un oficial de cumplimiento sin que la norma me lo exija. Claro que sí podríamos tenerlo. Entonces, ¿cómo como organización también gestiono los riesgos y coopero de manera voluntaria realmente, que me va a permitir ¿qué? Pues mitigar este tipo de riesgos al interior de mi organización y poderlos tener controlados. Adicionalmente, ¿con qué se va a enlazar y con cuál numeral se va a enlazar? Nosotros tenemos un numeral que es el literal G del numeral 5.1, que me dice adoptar un enfoque de supervisión basado en delitos de corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo para fortalecer la cultura. Entonces, desde el numeral de liderazgo, la norma me está diciendo adopte un mecanismo de vigilancia. Y adicionalmente lo vamos a ver más adelante, que la norma me está diciendo también nombre un responsable precisamente para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces aquí es supremamente importante que si a mí no me aplica estos sistemas de prevención que al interior de la organización me está obligando a tener un SARLAF, un CIPLAF, un SAGRILAF, y de igual manera mis asociados de negocio, pues realmente es cómo los puedo invitar para que precisamente implementen estos sistemas de gestión. Y acá vemos lo que les hablaba hace un segundo. El numeral 1.2 del estándar, y ojo porque aquí es el estándar cuando hablamos ya es de esa prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, pues estos procedimientos ¿con qué se están enlazando? Precisamente con este programa de prevención de delitos de comercio internacional. Perdón que se me saltó la pantalla. Entonces, cuando yo veo mi programa de prevención y me voy aquí a este numeral que me está diciendo, ojo, establezcalo de acuerdo a la legislación vigente para prevenir que el lavado de activos, financiación y otros delitos relacionados con el comercio internacional.
y nombre un responsable del cumplimiento de estos procedimientos. Los que tienen los sistemas de gestión nombrados anteriormente, pues tienen el oficial de cumplimiento, que es esta persona. Si yo no lo tengo, nombro a esa persona que me va a responder. ¿Por qué? Por el cumplimiento de estos programas. ¿Que debe ser el representante de la dirección? No necesariamente, porque muchas veces el responsable de cumplimiento puede ser las personas que están enfocadas con clientes, con proveedores, que realizan la debida diligencia, que me piden numeral 1.1. Entonces, esto me va a permitir a mí que ir al numeral 1.1 y gestionar los riesgos que tengo con asociados de ¿qué? De negocio. Cuando yo ya verifico los clientes, los proveedores, conozco ese asociado de negocio, verifico sus antecedentes, hago el reporte oportuno ante autoridades competentes. ¿Quién es la autoridad competente? Vimos el video de la UIAF. Ahí es donde nosotros reportamos precisamente esos delitos y a la fiscalía que se encarga de investigar precisamente esos delitos de lavado de activos. Y adicionalmente me dicen el numeral 1.2, óyeme, basado en esa gestión de riesgos que tengo, ¿cómo identifico esas señales de alerta? ¿Cuáles son esas señales de alerta? Normalmente la OIAF ya me ha dado todo el concepto desde el reporte de operación sospechosa, cuáles son esas señales de alerta. Pero aún así la norma me dice, basado en que en este origen y destino, frecuencia de operación, valor y tipo de mercancía, modalidad de la operación, formas de pago, si me pagan en efectivo, inconsistencias en la información del asociado, requerimientos que salen de lo establecido, pero aún así cuando yo voy a la página de la superintendencia y de otras de la UIAF, pues me está dando la forma en que yo haría un reporte de operación sospechosa, un ROS, o sencillamente a quien aplique, pues realiza un AROS, que es la ausencia de reporte de operación sospechosa. Y ahí es donde nosotros nos enlazaríamos a decir, ok, de esta manera comunico precisamente esos eventos sospechosos que puedo tener. ¿Dónde están esos delitos que precisamente van enlazados a ese lavado de activos, esos delitos fuente? En este momento, la cartilla nos está planteando, son 66 delitos. Y en esos delitos que tenemos, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, tenemos secuestro, tenemos rebelión, tenemos tráfico de armas. Entonces aquí la invitación es ustedes, revisen la cartilla de delitos fuente y analicen frente a estos delitos de comercio internacional cuáles nos aplica, cómo nos aplica y realmente cómo lo enlazamos a nuestro programa de prevención de delitos de comercio internacional. Pero no es solamente quedarnos en el LAF o ahorita los que están con proliferación de armas de destrucción masiva, sino que esta cartilla pues nos está dando precisamente todos estos riesgos que se pueden presentar, esos delitos, y cómo pues nos puede impactar en el comercio exterior. Entonces la invitación acá es que uno de los documentos fuente para crear ese programa es la cartilla de delitos, para capacitar al personal. ¿Nosotros de dónde tomamos los riesgos o esos delitos? Claro, de la cartilla, de acuerdo con lo que nos aplica, y asimismo capacitamos a nuestro personal. Muchos están preguntando, ok, ¿cómo capacitamos a nuestro personal en prevención de delitos de comercio internacional? Claro, aquí está la cartilla, y ustedes lo que hacen es ingresar a la página de la UIAF, la pueden consultar, y ahí están los delitos que nos pueden aplicar basado en nuestro Código Penal y basado pues en lo que ha establecido la UIAF, basado en esa casuística, entonces ha determinado cuáles son esos delitos fuente. Cuando vamos a ver qué tiene un sistema de prevención de lavado de activos, tiene una etapa 1 de diagnóstico, 2 la parte de identificación de riesgo, que ya veníamos de este programa de identificación de riesgo, cómo medimos esos riesgos LAF, cómo adoptan esos controles, cómo los divulgan y cómo le hacen seguimiento. Si se dan cuenta, aquí tenemos también un ciclo PHBA, de independientemente del sistema, si es CIPLAF, SARLAF, SARLAF, independientemente del que nos aplique, cómo nosotros pues lo implementamos. Basado en esos requisitos de negocio, de asociado de negocio,
Lo que les decía hace un segundo, ¿yo cómo lo gestiono? Ya tenemos la identificación de esos riesgos, ya los hemos mitigado, pero no olvidemos que la norma me está diciendo, ojo, sensibiliza ese asociado de negocio basado en que en esas prácticas, precisamente para la prevención de esos delitos de comercio exterior y de corrupción y soborno, es decir, de los dos programas que nosotros hemos implementado, del literal A y del literal D. Entonces, supremamente importante que nosotros evaluemos y veamos que esa capacitación nos está abarcando 2 de los programas que la norma me está solicitando. No sé si hasta el programa de prevención de delitos de comercio internacional tengan alguna pregunta. La idea es que por programa vayamos evacuando las preguntas. Entonces voy a irme un momentico a la pantalla para poder visualizar. No sé si alguien quiera participar o tenga alguna pregunta. O hasta el momento está todo supremamente claro de cómo nosotros implementaríamos nuestro programa de delitos de comercio internacional para los que no son ni SARLAF ni SAGRILAF. Bueno, creo que no hay preguntas por el momento. Igual lo que les digo, pueden levantar la manito, intervenir, no les dé pena preguntar. Realmente ustedes saben que me gustan las capacitaciones dinámicas, la participación de ustedes. Entonces, de vital importancia que realmente pues la participación. Voy a volver a compartir. Listo. Vamos para el programa de adicciones. En este programa no voy a ahondar mucho, teniendo en cuenta que es un programa de seguridad y salud en el trabajo. Era un programa que ya venía desde versión 5. Y cuando hablamos desde el programa de adicciones, pues realmente la palabra adicciones nos abarca en este momento no solamente alcohol, drogas, ya tenemos pues las adicciones hasta por el mismo celular, por los videojuegos, por juegos de azar. Entonces es no solamente quedarnos como en esos programas, en el riesgo de alcohol y drogas, el consumo, sino que ahondemos un poco más. Frente a este tema, la legislación ha avanzado demasiado. Siempre he dicho que esa estabilidad laboral reforzada y esa protección a un trabajador que nos puede dar estos programas de prevención, pues realmente es bastante fuerte, porque yo como tengo un trabajador que tal vez por un tema ya de incapacidad, pues se declare que realmente es una persona con una adicción y de esta manera pues diagnosticada. Entonces, como al interior de la empresa no solamente lo vemos como un mecanismo hacia la norma frente a la contaminación, sino más también desde un punto de vista laboral. Aquí varias invitaciones frente a este programa. 1, cómo nosotros desde el proceso de inducción, y ojo acá, esto es un poco más desde la experiencia, desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, yo le comunico la política precisamente para la prevención de alcohol y drogas que nos solicita pues la legislación, como pues tengo digamos así, las medidas preventivas, y publicado pues los carteles de estos espacios libres de humo y tabaco. Si soy una organización de mente abierta, les cuento que en algún momento asesoré una empresa de publicidad y ellos tenían, su política de alcohol y drogas y fumadores era que tenían los espacios para cada cosa. En sus neveras les tenían cerveza, les tenían aguardiente, tenían un espacio para fumadores de marihuana, y era un negocio pues que decía el dueño, las personas en diseño pues se inspiran de esta manera, y pues él adoptó su política estableciendo sitios, horarios, y pues formas, y cómo pues lograba un poco pues controlar su convivencia al interior de la organización, teniendo en cuenta pues que él permitía tener este tipo de conductas al interior de la organización. Entonces, cómo nosotros desde la política, nosotros desde la inducción le socializamos la política, le socializamos el programa de gestión y le socializamos pues todas las actividades donde incluye la realización de pruebas. En algún momento tuvimos una demanda por una práctica de pruebas de alcohol y drogas en los puestos, era un sector seguridad,
enfocado pues por el riesgo, era totalmente válido por el uso de armas. Pero el error estuvo que desde la inducción no se dejó claro la política, desde el reglamento interno de trabajo no lo teníamos contemplado, había un tema ahí bastante legal, pues que había un vacío bastante fuerte, entonces es como nosotros pues logramos gestionar estos riesgos desde el ingreso de la persona. Algo importante es que la persona que las aplica pues tenga la competencia realmente basado en los tipos de prueba que aplican, sea el de orina, o bueno, el alcoholímetro que esté calibrado. Y adicionalmente, pues como tenemos nuestros materiales de divulgación, tenemos la parte de capacitación, tenemos también, y algo muy importante es el consentimiento informado, y dentro de la matriz de riesgo siempre está como una persona que ingrese hoy a la compañía y que ingrese positivo. Aquí la invitación es, ¿realmente el riesgo está ahí? ¿O el riesgo está cuando yo ya llevo más de 2, 3, 4 años en la organización y después de que yo no consumía, hoy se me dio por consumir y ahora marco positivo para una prueba y yo ya llevo como 5, 6, 7 años en una empresa y ahora qué voy a hacer con ese colaborador? ¿Cómo voy a mitigar el riesgo? Y si es un cargo crítico, ¿cómo lo voy a gestionar? Entonces, sí de vital importancia que ustedes lo analicen dentro del programa, lo revisen con el área de seguridad y salud, cómo se están blindando legalmente, lo revisen con el área jurídica y que realmente pues el programa no solamente les dé una protección frente a una prevención de adicciones, sino ante demandas, ante factores legales, ante un fatal que puedan tener en la organización y obviamente pues como si una persona consume y me deja trazas en una caja. Yo tuve un caso en sector floricultor, un trabajador de cargo, no era crítico en ese momento todas las personas que estaban en cuartos fríos, y el chico tenía trazas en su mano, ingresó de break, había consumido, y tenía trazas en su mano, impregnó las cajas, y el perro, por antinarcóticos en aeropuerto, pues marcó positivo. Cuando hicieron la investigación, pues realmente era una traza de un trabajador que estaba en un área de post cosecha, estaba más en el alistamiento de la flor, pero pues había trazas y el perro marcó. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos en nuestros programas de prevención? Pues precisamente estos tipos de componente, pues no solamente de la parte de prevención de actividades o delitos de comercio internacional, sino también pues desde la parte de pues legal, laboral, y que realmente pues me dé valor este programa. Vamos a ver este video. Ay, Dios mío. ¿Se cayó la llamada? No, ¿cierto? Chicos, ¿alguien me confirma si están visualizando el video? Sí, Sí, señorita, yo señor. estoy viendo el Sí, video. bueno, Suena es que nada. dijo como si se hubiese caído la llamada y yo dije, pero yo escuché. Gracias. Sí, pero no se escucha. No, no tiene audio, es solamente
Bueno, vamos a pasarlo. Finalmente era más por las estadísticas están un poco atrasadas, pero me pareció interesante. Frente al tema de que no solamente hablamos, y lo que les decía hace un segundo, no solamente de la adicción de marihuana, tenemos en este momento lo que está pasando con el tema de fentanillo, y vamos con una serie de sustancias que en este momento pues también están afectando, que entre más días pues la población consume más. Ya no es tan fácil conseguir personas que no consuman, y pues realmente esto como pues nos está afectando también en los entornos laborales. Entonces sí es supremamente importante que nosotros pues logremos pues y garanticemos al interior de la organización pues realmente implementar un programa de prevención de adicciones que me sume valor. No sé si tenga alguien alguna pregunta antes de avanzar con el programa de responsabilidad social. Vamos a continuar entonces con el programa de responsabilidad social. Vamos a visualizar este video. Entonces, si nos dimos cuenta, varios de los riesgos que hablamos hace un momento por todo el tema de la cartilla de la UIAF también están dados por derechos humanos. Entonces vamos a avanzar un poco acá frente a qué nos está diciendo la norma y este programa, dónde se enlaza. Entonces la norma me está diciendo que tengamos una política de responsabilidad social empresarial y me está diciendo que esta promueva que precisamente esos elementos para la prevención, ¿para qué? Para evitar los riesgos por abuso laboral, discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil y otras violaciones de derechos humanos. Como veíamos en la cartilla de la IAF, y les nombraba algunos de los riesgos que nos está planteando la cartilla, entonces, ¿cómo nosotros los enlazamos precisamente con esta política también? Y es de vital importancia que nosotros lo tengamos en cuenta y que garantice que precisamente todos nuestros programas se están enlazando, se están generando una interrelación entre sí, pero que cada uno tiene una línea muy delgada. En el programa de prevención de delitos de comercio internacional que estamos visualizando precisamente esos riesgos de que de lavado de activos, financiación de terrorismo, cómo se materializan, proliferación de armas de destrucción masiva. Aquí en el programa de responsabilidad social va enfocado más a derechos humanos, pero que también viene enlazado precisamente con esos que se pueden desencadenar precisamente el lavado de activos, financiación de terrorismo y esa proliferación de armas de destrucción masiva. Y demás riesgos que se pueden desencadenar en el comercio exterior. La trata de blancas haría parte de un delito fuente en la parte de delitos de comercio internacional, sí, y cómo se interrelaciona aquí en nuestra política de responsabilidad social. Adicionalmente, en nuestro programa de formación me está diciendo, ok, documenten este programa y capaciten responsabilidad social empresarial. No es solamente, y a muchos les ha pasado en café al tener SMECTA, tener Rainforest, tener todas las normas que ustedes implementan y aparte de todo sostenibilidad que enlazan el programa de responsabilidad más a una parte ambiental y una parte de comunidad, pero me olvidan en comunidad precisamente ese trabajo infantil, ese trabajo forzoso. Y recordemos que hablamos desde nuestra cadena de suministro. Y cuando yo hablo de mi cadena de suministro, pues estoy evaluando ¿qué? Precisamente de que también a las personas, cooperativas, caficultores, pues cómo les socializo precisamente estas estrategias para prevenir el trabajo infantil, que no es fácil en nuestro sector, más un trabajo que es de agro, que es de familias,
pero que realmente cómo dejamos sembrar esa semilla también en nuestros stakeholders o grupos de interés. Cuando hablo de stakeholders o grupos de interés, es más basado en lo que nos ha dado ISO 26000 como esa norma madre precisamente para los programas de responsabilidad social. Entonces, sí, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en todos nuestros programas y al interior de la organización. Entonces, nuestro programa de responsabilidad social, ¿qué incluye? Y ahí empezamos a evaluar que las metodologías que nos ha dado y que siempre hablamos es que también nos incluye temas de transparencia, temas de mercado, de responsabilidad, de ética, de sostenibilidad, y precisamente es por los múltiples sistemas de gestión que les hablaba hace un segundo que me traen precisamente pues esa sostenibilidad, y no solamente pues me habla de estos riesgos que me está visualizando VAX como tal, pero sí es de vital importancia que ustedes al interior de la organización pues evalúen cuáles pueden ser esos otros delitos de derechos humanos que se pueden materializar. Vamos a ver cómo identificamos esos stakeholders y luego vamos a ver cuáles son esos derechos humanos. Listo, chicos. Entonces, parte de lo que tenemos es que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es parte de lo que nos está hablando, esos delitos de derechos humanos que se pueden presentar, que nos busca es que esa prevención precisamente para que no se violente, no se vulnere. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde tenemos 30 principios universales que nace de ahí. Nace la constitución política de cada país y cómo adopta cada uno. Entonces, es importante y como sugerencia, cuando ustedes estén evaluando, así como en la anterior teníamos la cartilla UIAF como una de las fuentes, porque es solamente una de las fuentes, aquí también tenemos una de las fuentes, precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, es supremamente importante que ustedes, cuando ya vayamos a revisar en un segundo la estructura de un programa de gestión, pues en esta documentación fuente, pues lo tengamos claro que van a ir esta Declaración Universal precisamente
y que nos va a ayudar a ¿qué? Precisamente a enfocar esos riesgos, esas posibles vulnerabilidades que se pueden presentar y cómo pues yo las puedo mitigar al interior de la organización. Entonces, supremamente importante que también con qué se va a enlazar, con nuestra constitución política y cómo nosotros lo garantizamos con precisamente pues esa interrelación, no solamente con la política, con el programa y con la capacitación, y adicionalmente con los sistemas de gestión que ustedes ya tienen implementados, más enfocados hacia la sostenibilidad. Recordemos que en esta versión la norma se articula un poco más a lo que CITIPAD de cierta forma ha planteado desde los derechos humanos. Pero pues igual la invitación es que ustedes en Café, nosotros en Café, pues hemos tenido la ventaja de tener, al ser un tema de agro, de sostenibilidad, pues tenemos muchas cosas avanzadas. Adicionalmente, pues nuestros comités de convivencia al interior de la organización, las políticas actualmente de trabajo que has pedido pues de los ministerios de trabajo. Entonces, pues también ha hecho que todo este tema de discriminación, las políticas de inclusión, precisamente los temas de horarios, pues se está permitiendo pues de que muchos de los trabajos pues aún pues se mitiguen, aunque muchos lo veíamos hace poco en un tema de flor, y les cuento la experiencia de la semana pasada en banano, pues las personas arrastrando pues precisamente pues como los carretes donde va el banano, y en algún momento en una visita de flor recuerdo que una persona decía que eso era explotación, que eso era esclavitud, poner a las personas a jalar, precisamente a alar, precisamente esos carretes donde se arrastra la flor y se arrastra el banano. Entonces también como la óptica también de las personas, pues también puede ser un trabajo forzoso, cuando de pronto pues estamos acostumbrados en este tipo de sectores que son de agro, pues a precisamente este tipo de trabajo. Entonces a veces no es fácil implementar estas políticas de responsabilidad social, además que muchas veces no sabemos cómo pues enfocarlas y cómo visualizarlas. Estoy viendo que estaban diciendo hasta ahora que no tenía audio el video. Ok. Voy a revisar porque creo que estaba compartiendo audio. Incluir audio, sí estaba incluido el audio. Voy a volverlo a poner, por favor, alguien me dice si lo están escuchando. No, no hay salida de audio. ¿No hay salida de audio? Pero No. sí creo que es un tema de video, porque hace un momento sí tenía audio. Igual pues realmente de cierta forma está explicando lo que nos decía frente a la cómo identificarlos y cómo realmente pues desde la conducta de cierta manera pues nosotros vamos generando estas redes, que es lo que plantea, y poder identificar pues realmente cuáles son nuestros stakeholders. Para nosotros, y una ventaja que tenemos dentro de la norma es cómo planteamos precisamente los requisitos de partes interesadas con el mapeo de la cadena de suministro. Entonces, para nosotros, cuando tenemos estas partes interesadas, pues es más fácil poder generar estas redes. Entonces, ¿qué nos dice que son estos stakeholders? Precisamente todos aquellos que tienen un interés en nuestro negocio, en nuestra organización, y pues que nos va a permitir pues desarrollar precisamente y establecer esas políticas de responsabilidad social. No sé si alguien tenga algún comentario antes de continuar, frente a los temas de política, a los elementos, perdón, me voy a devolver, frente a los elementos o al programa de responsabilidad social, que ha sido como uno de los programas que ha generado dificultad en las organizaciones. Recibía un mensaje frente al tema de la contribución también financiera, y realmente sí hay dos elementos, y es que las organizaciones muchas veces implementan la responsabilidad social no solamente por un tema realmente social, sino por una contribución más financiera, porque realmente pues estos programas pues lo que me está permitiendo a mí es que
generar al interior de la organización, pues también contribuciones económicas y financieras. Si yo lo hago con una fundación, si me genera pues también mitigación a impuestos. Y eso es un tema donde siempre he dicho, hay dos aristas de los programas de responsabilidad social. Una, la prevención de precisamente esta vulneración de derechos humanos, y otra, pues precisamente ese tema financiero. Entonces sí, la recomendación es desde los dos puntos de vista, es viable, es favorable, pero no desvirtuar lo que la norma nos está solicitando, que es más un tema de derechos humanos, pero pues que todas estas iniciativas que tengan las organizaciones, pues también sean recíprocas y pues impacta su parte financiera, pues pienso que bienvenidas son. Y cómo desde la parte de impuestos y tributaria en las organizaciones, pues se enfocan estas actividades precisamente para generar un lucro a la organización. No sé si alguno de nuestros financieros que tenemos conectados pues nos puede hablar precisamente de esa parte. Me gustaría mucho que intervinieran. Sería bien interesante que de pronto nos hablaran un poco. No sé si tenemos a alguien acá en el público que sea de la parte financiera. No, quería preguntarte un poco sobre esos temas financieros que tenemos, que nos pueden impactar desde también los programas de responsabilidad social. Pero exactamente aquí es la relación, o sea, la pregunta. Las empresas normalmente cuando hacen actividades con fundación creo que bajan y un tema de impuestos o algo así, yo no tengo claro el tema financiero cómo es. No sé si tú desde la parte de auditoría que manejas lo tengas claro. Pues básicamente es que, bueno, dentro de los programas, incluso lo que tú explicabas, nosotros estamos obligados y bueno, todos, dependiendo de los sistemas que se implementan, ya sea por lo menos lo que tú decías de Sagrilaf, de todos esos temas, y asimismo pues tenemos la entidad o el ente de control que nos vigila, ¿no? Y ante ellos pues hay que hacer una serie de informes dependiendo de la necesidad del sector económico en el que se desarrolle. Hay que rendir informes, por lo menos ante las supersociedades, hay que rendir unos informes específicos. Por ejemplo, Carcafé, nosotros que somos comercializadores, regimos bajo Sagrilaf. Entonces, ante las supersociedades hay que hacer un informe en donde se tienen que dar relación de todos los programas que se implementan, cómo se hacen, cómo se soportan. Y eso es base de unas encuestas, bueno, una serie de preguntas que ellos hacen y como al detalle, información que uno tiene que suministrar. Ok, vale. Listo, eso es más desde parte de superintendencias y desde la parte tributaria, de pronto alguien que tenga como el concepto tributario para mitigar impuestos. No, no sabría, la verdad. Vale. Beatriz Celis, de pronto, creo que Beatriz es también de la parte financiera. Karen, sí, obviamente hay un beneficio, exactamente no conozco el porcentaje, pero sí tiene unos descuentos tributarios. Por lo menos en Racafé también aquellos programas que manejamos con cafés especiales, con cafés certificados, también he observado que nuestros técnicos implementadores de campo y la dirección de cafés especiales hacen actividades relacionadas con lo social, apoyos a escuelas, a niños en zonas como vulnerables. Entonces, eso beneficia a la empresa y apoya a nuestros proveedores. Te lo estoy dando desde lo que he visto acá en la empresa. Y Perfecto. también esa responsabilidad social también aplica con las familias de sus colaboradores, apoyos, auxilios educativos para universidades, que pienso que también es muy importante para las personas que están detrás de nosotros, colaboradores de la empresa, que también son beneficios tributarios para la empresa. Vale, perfecto, gracias Beatriz. Sí, efectivamente desde la parte financiera no conozco tampoco los porcentajes,
pero sí efectivamente hay unos porcentajes bien interesantes que les permite precisamente, pues, a raíz de todos estos programas. Entonces, si vamos con el programa C, vamos para el numeral D, que es el programa de prevención de corrupción y soborno. Legalmente, para muchas de las organizaciones, lo mismo que el programa SAGRILAF, que tiene unos montos, a hoy nos está rigiendo el tema del programa de transparencia y ética empresarial, que lo que está buscando que es precisamente mitigar soborno y corrupción, soborno transaccional y corrupción. Que este programa, al igual que SAGRILAF, tiene unos elementos, tiene un oficial de cumplimiento, tiene una debida diligencia y adicionalmente, pues como nosotros como colaboradores, pues nos articulamos precisamente a esas políticas del programa de transparencia y ética. Entonces, con este programa también daríamos respuesta al programa de corrupción y soborno, claro que sí. Si no somos obligados, pues al interior de la organización lo creamos, lo documentamos, precisamente enfocado en estos dos delitos y cómo los mitigamos al interior de la empresa. Uno de los numerales entrada de este programa precisamente va a ser, lo olvidé ponerlo en la presentación, creo que lo tuve presente todo el tiempo de escribirlo, pero recordemos que en el numeral 5.1, donde en el literal I me está diciendo establecer un código de ética y conducta que respalde la política de seguridad y control y las políticas de la empresa en el marco del buen gobierno corporativo. O sea, aquí no va a haber política, sino mi entrada va a ser el programa de transparencia, el código de ética y conducta, que los que son cooperativas ya tenían muchos formulados o ya tenían formulado su código de ética y conducta. Los que están formulando el programa de transparencia y ética empresarial, aquí ya lo tienen formulado. Entonces, supremamente importante que ustedes lo tengan claro, lo tengan presente y que realmente, pues si yo no tengo al interior de la organización un programa de transparencia y ética, pues realmente tengo mi código de ética como una de las entradas al programa. Aquí voy a proyectarles, por favor me confirman, verán, voy a revisar. Si escuchan el audio, por favor. Bueno, voy a dejarlo igual. La ventaja es que a medida que va desarrollando, van escribiendo lo que van diciendo. Entonces, este es un video que pesar, pero es que veo que no me está compartiendo el audio. Pero yo sí, ya por más de que le di por pantalla y por la otra, por ventana, pues no lo está compartiendo, no entiendo la razón, pero pues vamos a visualizar. Les pido mucha atención a lo que va a ir escribiendo, que es cómo se formula el código de ética. ¿Sí? Eso te iba a La decir, ventaja es Karen, no que se este lo va escuchó a ir ninguno. haciendo lo que él va diciendo.
Chicos, lo que yo les voy a hacer es les voy a enviar el video al grupo, que me parece importante que lo puedan visualizar más bien, porque sí siento que hay información que se queda corta. Entonces voy a enviar este video al grupo para que todos lo puedan visualizar, ¿vale? Y pues poder avanzar, porque sí siento que hay información que es importante y que realmente sería interesante que lo puedan escuchar. Vamos a, bueno, con el tema del programa de transparencia y ética. Entonces acá la recomendación es riesgos de corrupción, soborno, que son los dos riesgos que nos está mitigando y que todos creemos que estamos mitigando a través de SagriLab, para los que no nos están aplicando el programa de transparencia, el programa de transparencia ética empresarial. Entonces lo mitigaríamos formulando el programa de prevención de corrupción y soborno, aunque tengamos en cuenta que el programa de corrupción y soborno ya venía desde versión 5, muchos se han quedado es con un documento que dice cómo mitigar la corrupción y el soborno, pero no un programa de gestión que realmente esté basado en un ciclo PHBA y que se le pueda medir ¿qué? Esa eficacia. Entonces, ojo con ese tema, y aquí la invitación es revisar el programa. Vamos con el último programa, que es el programa anual de capacitación. ¿Qué me está diciendo el programa anual de capacitación? Cómo yo precisamente establezco un programa anual para concientizar al personal y reconozca precisamente esas vulnerabilidades relacionadas con el sistema de gestión BACS. Entonces, cuando yo tengo mis vulnerabilidades, ¿de dónde nacen? De mi matriz de riesgos, desde el contexto, documento mi programa. Y ojo que me está diciendo anual y me está dando unos temas mínimos. Todavía hemos llegado a las organizaciones y el programa anual dice, no, pero es que el año pasado yo di inspección de unidades de carga y este año entonces yo no lo incluí. La norma siempre me ha dicho mínimo anualmente. Entonces, que incluya como mínimo esos temas. ¿Que hay que reforzar? Sí. ¿Que hay que reentrenar al personal? Claro que sí. BACS, a diferencia de otros sistemas de gestión, no me pide reinducción. Solamente me habla de ¿qué? De la inducción en el proceso de contratación. Creo que me voy a saltar este video, no sé. ¿Este sí tiene audio? No, Karen. No, señora. Claro. Eso siempre nos pasa a veces con el tema, no, todos me dicen que no. Realmente no, ya ahí sí, como el dicho, ya le intenté compartir de 1000 maneras. Entonces, este videito también se los voy a pasar al grupo para que lo tengan. Me están diciendo que si salgo y vuelvo ingreso, voy a salir y vuelvo a ingresar y ya entonces me dan nuevamente ingreso. Y su desarrollo será grupal o individual. Ahora sí. Sí, Karen, Ahora sí era salir y volver a entrar. Chicos, me voy a devolver al anterior de responsabilidad social. Esta es mi recomendación. Saludos a toda la comunidad de estrategia. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, dentro del proceso de planeamiento estratégico, vamos a profundizar en el código de ética. Y es que en las empresas es tan importante el fondo como la forma. Comencemos. Según Jones, en su obra Teoría Organizacional, la ética organizacional se refiere a los valores, las creencias y las reglas morales que establecen la manera apropiada en que los integrantes de una organización se deben comportar unos con otros y también con las partes interesadas de la organización. Las empresas cada vez más se fijan en la manera de hacer las cosas y la ética empieza a tomar el lugar que corresponde en el proceso de toma de decisiones. Esto no es fácil, ya que los intereses de las diferentes partes de la empresa pueden no ser los mismos. Los accionistas, por ejemplo, buscan dinero en forma de rentabilidad y del incremento de valor de su empresa. La dirección de la empresa busca buenos sueldos, bonos y en algunos casos poder. Los colaboradores en la organización pretenden tranquilidad, salarios que les permitan vivir dignamente, posibilidad de desarrollo y estabilidad. Esto implica que no todos van a estar satisfechos con las decisiones que se tomen, ya que éstas afectan de forma diferente a cada uno. Además, hay partes interesadas que son externas y que también tienen intereses diferentes. Lo que sucede con estas partes afecta a la dirección de la empresa,
los accionistas y los colaboradores. Por ejemplo, los clientes pretenden obtener productos diferentes, a un precio adecuado, buen servicio, y esto esforzándose lo menos posible. Los proveedores aprecian que no haya incertidumbre, ingresos, márgenes altos, una relación a largo plazo y buen trato. La comunidad busca que se respete sus costumbres, sus tierras, empleo y desarrollo sostenible. Los sindicatos tratan de participar en lo que ganan las empresas y finalmente el gobierno intenta que la competencia sea justa, leal, recolectar impuestos y sobre todo que el país se desarrolle. Al igual que las partes interesadas internas, en este caso los intereses tampoco son siempre complementarios. Estos intereses encontrados hacen necesario que haya un código de ética claro en las organizaciones. Y el propósito es evitar que las diferentes partes de la organización busquen el beneficio propio y trabajen en beneficio común, el de la empresa. Asimismo, este código de ética debe evitar que la empresa y los grupos de interés internos antepongan sus intereses a los de la sociedad, el gobierno y otros grupos de interés externos. Si bien los valores de la organización están relacionados con la forma de trabajar de la misma, el código de ética los reafirma y establece claramente la manera en la que debe comportarse la organización. El código de ética debe estar escrito y debe ser conocido y reconocido por todos en la empresa. El código de ética lo debe leer cada empleado y firmarlo. Y es que su firma implica que lo conoce, lo entiende, lo respetará y que sus decisiones estarán siempre dentro de dicho código. En este sentido, el código de ética que antes aparecía en el manual del empleado, ahora se expone en diferentes medios. Los paneles de noticias de la empresa, la página web, las publicaciones que hace la compañía o incluso la pantalla de los monitores suelen ser medios a través de los cuales se difunde el código de ética en la actualidad. Además, estos códigos de ética empiezan a venir acompañados de normas y procedimientos que le indican a los colaboradores qué hacer en caso observen que la organización o alguien de la empresa no se está comportando de manera ética. Asimismo, las sanciones también empiezan a ser cada vez más claras. Además, normalmente estos códigos, las normas y los procedimientos que establecen las organizaciones suelen incluso ser más exigentes que las leyes. En definitiva, muchas empresas ya no se conforman con que los diferentes grupos de interés de la organización conozcan, entiendan y firmen el código de ética. Además, le dedican tiempo y los recursos necesarios para capacitar a los colaboradores. Dejo entonces algunas preguntas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar sobre ellas. ¿Tu empresa cuenta con un código de ética? Pues básicamente, chicos, los que les decía hace un segundo, es como pues finalmente, y aparte lo que plantea el video es hasta la misma entrega que la norma nos está diciendo, que entreguemos nuestro código de ética. No mucho les está pasando en auditoría que están mostrando la inducción y dice socialización. Entonces es súper importante que ustedes analicen y revisen que no esté solamente socialización, también la entrega. Entonces, de vital importancia que ustedes revisen cómo están sus formatos. Por programa de capacitación. Entonces, en programa de capacitación que estamos viendo cómo lo implementamos, ya decimos que mínimo anualmente. Vamos a visualizar ahora sí este video. Plan de capacitación en la empresa. Antes de cualquier plan de capacitación se debe establecer la cantidad de personas a las cuales irá dirigido y si su desarrollo será grupal o individual. En virtud de ello, escoger las herramientas técnicas, material didáctico, saber cómo es la composición por edades, nivel de escolaridad, profesión y nivel de experiencia laboral. Disponer de esta información permitirá establecer el nivel de amplitud del contenido o focalización por profundidad del programa. Será útil y necesario describir brevemente las actividades que desarrollarán los trabajadores, las condiciones en que se realizarán, la eficiencia en su cumplimiento, completitud, rapidez y exactitud que deben alcanzar los participantes, es decir, plantear los fundamentos de la metodología. Con ello, se definen los objetivos y contenidos del programa a nivel de temáticas. A partir de los parámetros se plantea el programa de capacitación, el cual tiene los siguientes pasos. 1. Definir los objetivos de la capacitación.
Aunque capacitar y el beneficio de hacerlo es demostrable, se requiere que los objetivos del plan en particular queden claramente definidos, determinando el comportamiento esperado, el nivel de conocimientos, habilidades o actitudes que los trabajadores podrán desarrollar al finalizar el proceso. 2. Definición de contenidos. Los contenidos del programa de capacitación se estructuran por áreas de conocimiento, habilidades y/o actitudes que los participantes deben adquirir o han... Tiene los siguientes pasos. Aunque capacitar y el beneficio de hacerlo es demostrable, se requiere que los objetivos del plan en particular queden claramente definidos, determinando el comportamiento esperado, el nivel de conocimientos, habilidades o actitudes que los trabajadores podrán desarrollar al finalizar el proceso. 2. Definición de contenidos. Los contenidos del programa de capacitación se estructuran por áreas de conocimiento, habilidades y/o actitudes que los participantes deben adquirir o han manifestado necesitar o se han evidenciado en su evaluación de desempeño. Todo en función de facilitar su actividad ordinaria de trabajo, de procesos o de mejoramiento personal. 3. Actividades de capacitación. Las actividades de un programa de capacitación se basan en técnicas de instrucción personales o grupales que se aplicarán en conformidad con las características de la capacitación en sí, las cuales se pueden definir en capacitación en el sitio de trabajo o capacitación fuera del sitio de trabajo. En cualquiera de los dos casos, las técnicas, seminario, conferencia, métodos audiovisuales, taller, lecturas, etc., serán elegidas en función de los objetivos. 4. Selección de técnicas y recursos de capacitación. Dependerán fundamentalmente del tipo de propósito, tipo de grupo de personas, nivel de formación, funciones dentro de la empresa, enfoque, etc. Entre otros recursos, los más usados suelen ser seminarios, talleres, charlas, inducciones informativas, películas, salidas, visitas a espacios aptos para el desarrollo de habilidades mentales o físicas, pasantías, etc. 5. Evaluación. Es el proceso de verificación continuo e integral que deja entrever hasta qué punto han sido alcanzados los objetivos de la capacitación planteados inicialmente, es decir, el capacitador o instructor debe conocer cuál es el impacto en los participantes al tomar como referencia los objetivos establecidos. De la evaluación se debe obtener información que permita identificar dificultades y con ello mejorar el desarrollo de nuevas sesiones o eventos. Como la evaluación es un ejercicio permanente, esta se realiza regularmente en 3 momentos críticos. Antes de iniciar la capacitación, para identificar las condiciones de ingreso de los participantes al proceso. Durante la capacitación, para identificar y sensibilizar sobre la apropiación de las temáticas y la importancia de los conocimientos por lograr para seguir adelante. Al finalizar la capacitación, para determinar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación y el desarrollo en su completitud. Listo, chicos. Entonces el programa de capacitación, como veíamos, tiene muchísimas cosas, pero la primera entrada que tiene, ¿cuál es? Es el numeral 7.1, donde planteamos desde norma, y ojo, esto es norma, los requisitos de educación. Y recordemos que educación es lo formal, pregrado, posgrado, bachiller, doctorado, pero ¿qué es la formación? Toda aquella educación informal o estamos hablando de educación continuada, diplomados, seminarios, talleres necesarios para iniciar, ¿qué? Desarrollo de mi función. Ojo, personas que me inspeccionan vehículos, antes de desarrollar la función, ¿deberían de tener capacitación? Sí. La persona que me instala sellos, antes de iniciar la instalación de sellos y ejercer su cargo, ¿debería de tener capacitación? Claro que sí. Entonces, de aquí nace la formación necesaria para el cargo. Y ojo, recuerden que VAX en su versión 6, en su estándar, estableció un numeral en la contratación, que es el numeral 412, que dice, en el literal F, definir los requisitos de seguridad asociados al perfil de cargo. ¿Cuáles son esos requisitos de seguridad? Ok, inspección de unidades de carga, instalación de sellos, controles, por ejemplo, de acceso. ¿Son requisitos necesarios para el perfil de cargo, por ejemplo, para un jefe de seguridad? Claro que sí. Entonces, ¿yo cómo establezco estos requisitos de formación que también se está uniendo al perfil de cargo desde el estándar?
Ahora bien, ¿cuáles son esos temas que me está solicitando como mínimo? Políticas del sistema, cumplimiento del compromiso social. ¿De dónde viene? Del programa que ya vimos. Riesgos, requisitos legales, evaluación de indicadores, inspección de unidades de carga, controles de acceso, sellos, prevención de delitos de ciberdelincuencia. Entonces vemos cómo se está uniendo, que todas estas capacitaciones vienen amarradas ¿a qué? A los programas también. Y en el numeral 3.7 de actividades sospechosas me está diciendo forme y capacite permanentemente al personal para identificar y reconocer actividades sospechosas que se relacionen con sus funciones. Y este tema lo están dejando fuera también de los programas de capacitación, así que ojo, hay que incluirlos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que a muchos se les está saltando este numeral. Ya con esto terminamos lo que es norma y estándar. Vamos a visualizar lo que es el programa que les sugiero como, pues es una metodología que he venido pues implementando, que puede tener algunos componentes también susceptibles de mejoras totalmente, pero pues que finalmente son metodologías que como desde el capítulo les decimos, les mostramos, ustedes pueden mejorarlas, implementarlas y cómo pues al interior de la organización pues ustedes van formulando sus programas, que es donde les digo que estamos teniendo muchos hallazgos. Entonces, ojo con este tema. Entonces, vamos con el ciclo PHBA, donde planeo todo mi programa, ejecuto mi programa, verifico y actúo como una portada como tal, donde yo establezco los objetivos, requisitos legales, los recursos, las metas, los responsables, la metodología. En el ejecutar, pues tengo un cronograma de actividades, cómo lo verifico y pues finalmente qué acciones tomo de acuerdo pues al numeral 9 de la norma. En este planear, ¿yo qué tengo? La fecha, ser responsable, y el programa, porque tenemos otros sistemas de gestión, tengo que pensar lo que tengo ambiental, tengo cumplimiento legal, de promoción y prevención, vigilancia epidemiológica, pero acá está el del riesgo prioritario que puedo tener por VAX, y que puedo establecerlo por la norma, una justificación a este programa, por qué lo estoy implementando, para qué lo estoy implementando, qué estoy buscando mitigar, desde ese análisis de riesgo prioritario, entonces, ¿qué me puede afectar? ¿Cómo me puede afectar? ¿Qué controles tengo actualmente? Entonces, cuando yo hablo de lesiones, enfermedades, pero acá tengo los daños y los impactos que me puede generar como tal. Entonces, súper importante que ustedes pues analicen ese riesgo prioritario que viene desde mi matriz, que viene también desde la parte legal, que ya vamos a ver acá. Aquí tengo el requisito legal aplicable. ¿Qué me aplica como ese requisito legal? ¿Qué es ese requisito? Si es AgriLab, si es Programa de Transparencia y Ética Empresarial, si es SARLAF, pero también tengo otras entradas. Veíamos la cartilla, teníamos también la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces tengo acá varios elementos. ¿Cuál es el objetivo de mi programa? Entonces ya planteo el objetivo. Planteo unos objetivos específicos donde tengo la forma de la medición, el tipo de indicador, qué fórmula, la meta, la periodicidad. Es decir, que ya puedo medir esa eficacia. ¿Cuál es el alcance del programa? ¿Quiénes va a tener cobertura? Esos responsables de gestionarlo. ¿Qué recursos requiere mi programa? Son los elementos mínimos que podría tener como tal el programa. Claramente está, como les digo, susceptible también de que ustedes digan, mira, te puede hacer falta esto, recibir también retroalimentación de ustedes. Siempre les he dicho, y los que han estado conmigo en auditoría, son los momentos también donde yo aprendo también mucho de ustedes, entonces todas esas sugerencias son bienvenidas. Por otro lado, tenemos acá entonces el cronograma, entonces para ese programa de gestión. Entonces acá, dentro de las fases del planear, qué actividades yo desarrollo, cuál es el responsable, cuál es el registro, desde la fase de planificación, desde la fase de capacitación, desde el ejecutar, desde el verificar. Siempre les invito a que el cronograma esté en ese ciclo PHBA, que me va a permitir que, pues, medir mis diferentes fases,
y tener un cronograma de actividades para poder pues desarrollar el programa. Y en las siguientes pestañas, en este caso, pues lo que yo planteo es una eficacia del programa como un indicador del cumplimiento. Por ejemplo, en este caso era el programa de capacitación con su método de cálculo, cada cuánto lo mido, cuáles son esas tolerancias del indicador, cuáles son esa tabla de datos que me arrastra desde la otra plantilla, y aquí pues mi gráfica de cumplimiento del programa, y acá mi plan de acción que me va a tener de una vez ese análisis, si requiere un plan de acción, quién lo va a hacer, quién va a ser la persona, en qué fecha, si se cerró, si fue eficaz o no, y esto me va a permitir poder cerrar mi ciclo PHBA desde la verificación, desde la medición, desde la fase. Y lo mismo con la cobertura, caso por ejemplo el programa de capacitación, a cuántas personas realmente estoy capacitando. Entonces, si realmente esa cobertura del personal es la coherente de acuerdo a, pues, al personal que yo quiero impactar. ¿Gestión de riesgos es algo de impactar a todos? Claro que sí. Entonces, yo como impacto a mi 100% de la población y lo mido de esta manera también de forma trimestral. Esto, chicos, era lo que queríamos mostrarle. Queríamos que ustedes tuviesen pues también como ideas, porque sí ha pasado mucho de que se leía como si fueran capacitaciones, más no como programas. Lo que les digo nos estaba generando hallazgos. Entonces, por esto de una manera pues preventiva y de cierta forma hasta reactiva, con el apoyo de Diego como director del capítulo, pues estamos haciendo esta capacitación para que ustedes visualicen la forma en que también se puede proyectar y realizar un programa de gestión. Esto era lo que hoy queríamos pues realmente mostrarles, enseñarles. Todas las sugerencias pues totalmente bienvenidas. Realmente saben que tratamos también desde la experiencia, desde lo que vemos con ustedes en las auditorías, poderles pues brindar estos espacios y que sean asertivos realmente para minimizar pues todas estas posibles hallazgos que se pueden presentar en los ejercicios de auditoría. Entonces, no sé si alguien quiera pues intervenir. Yo no sé a qué hora será el partido hoy. Creo que todos están pues también para irse a verlo, pero pues bienvenido. Si hay alguna sugerencia adicional, algún comentario. Hoy han estado súper callados, entonces pues nada, espero que alguien abra el micrófono antes de cerrar nuestro proceso de capacitación. Bueno, yo creo que todo fue totalmente entendido. Agradecerles el espacio, ofrecerles también disculpas pues por las fallas de conectividad. A veces no es fácil el tema de la conectividad, pero bueno, hoy lo logramos. La señal al final pues nos favoreció un poco. Agradecerles mucho la participación hoy, permanecer realmente. Y nada, pues los seguimos esperando en el plan de formación del capítulo. Karen, hay una consulta. Sí, señora. ¿Es posible que el material o la información que compartiste no la puedas facilitar? Yo creo que sí, Diego. No sé, Yo siempre, Karen, a las personas que me escriben, yo les envío el enlace del video, que con el video yo creo que queda mejor explicado todo. Ah, ok, perfecto. Sí, eso. Sí, porque también me di cuenta que grabaron la reunión, la capacitación. Vale. Igual, muchas gracias. Cualquier duda, con gusto, tú sabes, Bellanit, que no hay ningún inconveniente. También tú sabes que hay cualquier cosa, preguntas, levantas la manito. Sí, te estoy molestando igual. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, a todos muchas gracias, realmente. Y bueno, que tengan una excelente tarde.